Él se despertó antes de que sonara el despertador aquel día, sin saber exactamente por qué, pero con un peso extraño en el pecho que no era habitual. El cuarto aún estaba medio oscuro, sofocante, y el ventilador hacía un ruido irregular que irritaba más de lo que ayudaba. Se quedó unos segundos mirando el techo, intentando entender esa sensación, como si algo estuviera fuera de lugar desde antes de abrir los ojos. Se levantó despacio, sintiendo el cuerpo pesado, como si hubiera dormido mal, aunque no recordaba haberse despertado durante la noche. En el camino hacia la cocina, notó la casa demasiado silenciosa. No era un silencio cómodo, era de ese tipo que hace que la persona preste atención a cada paso, a cada pequeño ruido. Pensó en su madre, que normalmente ya estaría despierta, haciendo café. La llamó una vez, en voz baja. Nadie respondió. Eso ya empezó a incomodarlo de una manera difícil de explicar. Cuando abrió la puerta del cuarto de ella, no encontró a nadie. La cama estaba hecha, pero no de la forma normal. Parecía que ni siquiera había sido usada. Frunció el ceño, confundido, y dio algunos pasos hacia adentro, mirando alrededor como si algo fuera a saltar a la vista. Su celular estaba sobre la cómoda, lo que no tenía sentido. Porque ella nunca salía sin él, una incomodidad más fuerte comenzó a crecer en su pecho, casi como una alerta. Volvió rápido a la sala, recorrió con la mirada toda la casa, como si hubiera pasado por alto algo obvio. Fue hasta la puerta principal, cerrada por dentro. La ventana de la cocina, cerrada. Todo parecía demasiado normal, pero al mismo tiempo completamente equivocado. Empezó a sentir un frío extraño en las manos, y la respiración se volvió más corta, como si el cuerpo ya estuviera entendiendo algo antes que la mente. Se quedó parado en medio de la sala por algunos segundos, intentando organizar sus pensamientos, pero era como si todo estuviera medio enredado dentro de su cabeza. La ausencia de su madre empezó a adquirir un peso real, concreto, y no solo una extrañeza pasajera. Intentó recordar la noche anterior, forzando la memoria, sacando cada detalle como quien intenta armar un rompecabezas con piezas faltantes. La recordó en la cocina, moviendo algo, el sonido de la cuchara golpeando la olla, algún comentario sobre que el gas estaba acabando, nada fuera de lo normal. Ninguna discusión, ninguna señal de que algo iba a ocurrir. Eso empezó a incomodarlo aún más. Tomó su celular con las manos. Levemente temblorosa se intentó llamarla, incluso viendo su aparato aún en el cuarto. Llamó una vez, 2, 3. Hasta que cayó al buzón de voz. Aquello no tenía ningún sentido. La sensación de estar perdiendo el control de la situación comenzó a apretarle el pecho. Y junto a eso llegó un miedo que aún no lograba nombrar del todo. Decidió salir de la casa, incluso sin saber exactamente qué haría afuera. Destrabó la puerta con prisa, casi dejando caer la llave al suelo, y cuando la abrió, el sol ya estaba alto, el calor pesado golpeándole directamente el rostro. La calle parecía demasiado normal, gente pasando, un vecino barriendo la acera, el sonido distante de un coche con música alta. Esa normalidad lo irritó de una manera inesperada, como si el mundo no tuviera derecho a seguir igual mientras algo claramente malo le estaba ocurriendo. Miró alrededor buscando cualquier señal, cualquier pista, como si fuera posible encontrar a su madre allí. De la nada, caminando por la calle, pensó en preguntarle al vecino, pero se quedó paralizado por unos segundos, sintiendo una incomodidad extraña solo de imaginar la pregunta en voz alta. ¿Has visto a mi madre? Parecía absurdo, como si al decir eso hiciera la situación demasiado real. Aún así, respiró hondo y dio algunos pasos hacia el hombre, con el corazón acelerado y una sensación creciente de que aquello apenas estaba empezando a salirse de control. Se acercó al vecino intentando mantener una apariencia normal, pero su cuerpo no. Lo acompañaba. Las manos estaban inquietas, los dedos abriéndose y cerrándose sin parar, y la voz salió más baja de lo que esperaba. Preguntó si había visto a su madre salir temprano, intentó sonar casual, pero la mirada lo delataba. El vecino dejó de barrer por un instante, apoyó el palo de la escoba en el suelo y pensó rápido antes de responder. Dijo que no había visto nada diferente, que estaba allí desde temprano y no la había visto salir. Eso cayó como un peso a un mayoere. Insistió, preguntó.
si había oído algún ruido durante la madrugada, algún movimiento extraño. Pero la respuesta fue la misma, vaga, casi indiferente. El vecino incluso comentó algo sobre que él estaba pálido, sugirió que tal vez ella había salido temprano a resolver algo, pero ni él parecía creer mucho en lo que decía. Esa conversación no trajo ningún alivio, solo volvió todo más concreto. Agradeció de forma automática y se alejó, sintiendo la mirada del hombre aún en la espalda, como si ya hubiera algo raro en él. Mientras volvía a entrar a la casa, un recuerdo empezó a surgir, medio fragmentado, difícil de encajar. Se detuvo en medio de la sala, intentando forzarlo un poco más, hasta que llegó un ruido durante la madrugada. No era fuerte, pero suficiente para despertarlo por unos segundos. Algo arrastrándose, tal vez un mueble, tal vez pasos más pesados. En ese momento, se había dado vuelta y lo había ignorado, todavía medio dormido, pensando que era su madre moviendo algo. Ahora eso regresaba con un peso completamente distinto. Su cuerpo reaccionó antes incluso de pensar bien, con un escalofrío subiéndole por la espalda y una sensación de alerta que hizo que su corazón volviera a acelerarse. Empezó a caminar por la casa más despacio, prestando atención a detalles que antes había pasado por alto. El suelo de la cocina parecía un poco más sucio cerca del fregadero, como si alguien hubiera pisado allí con el pie mojado o sucio. Era sutil, pero no coincidía con la rutina de su madre, que siempre era cuidadosa con todo. Cada pequeño detalle ahora parecía una señal de que algo realmente había ocurrido allí dentro. Se agachó despacio cerca del fregadero, el cuerpo tenso, como si tuviera miedo de confirmar lo que ya empezaba a imaginar. Pasó la mano por el suelo y sintió una textura pegajosa. No era solo agua. Eso hizo que su estómago se revolviera al instante, una náusea seca subiendo rápidamente por la garganta. Se limpió la mano en los pantalones cortos casi por reflejo, como si quisiera borrar eso de la piel, pero la sensación no se iba. Se quedó mirando el suelo por unos segundos, intentando entender de dónde venía aquello, pero al mismo tiempo evitando pensar demasiado. Su mirada empezó a seguir un camino casi involuntario, como si su propio cuerpo lo guiara. Pequeñas marcas, casi imperceptibles, iban del fregadero hacia el pasillo. No eran huellas claras, pero había un patrón, algo que antes no estaba allí. Su corazón empezó a latir más fuerte, de manera descompasada, y la respiración volvió a acortarse. No quería seguir eso, pero al mismo tiempo sabía que no tenía elección. Ignorar ya no era posible. Cada paso por el pasillo parecía más pesado que el anterior, como si el suelo lo estuviera arrastrando hacia abajo. El silencio de la casa ahora era sofocante, y cualquier mínimo ruido lo hacía detenerse por un segundo. Cuando llegó cerca de la puerta del baño, notó algo que le heló todo el cuerpo. La puerta estaba entornada, pero no completamente. Cerrada, y había una línea fina de algo oscuro en la base, casi imperceptible si no la estuviera buscando. Se quedó allí, sin valor para empujar la puerta de inmediato. La mano quedó suspendida en el aire por unos segundos, temblando levemente. Mientras la mente intentaba desesperadamente encontrar otra explicación, podía ser cualquier cosa, intentó convencerse. Una tubería rota, suciedad, cualquier cosa común, pero el cuerpo no lo creía. El olor también empezó a incomodarlo, algo metálico, débil, pero presente. Tragó saliva, sintiendo la garganta apretarse, y finalmente apoyó la mano en la puerta, empujando muy despacio, como si el tiempo pudiera ralentizarse y evitar lo que había del otro lado. La puerta se abrió con un chirrido bajo, arrastrado, y lo primero que vio no fue el cuerpo, fue el color. Un rojo oscuro esparcido por el suelo, ya medio seco en algunas partes, reflejando la luz tenue que entraba por la pequeña ventana del baño. Se quedó paralizado allí, sin poder dar un paso más, como si el cerebro simplemente se hubiera apagado por unos segundos. Sus ojos tardaron en ajustarse, intentando negar lo que tenían delante, buscando otra forma de interpretar aquello, pero no había otra forma. Cuando finalmente logró mirar por completo, vio a su madre caída junto al inodoro, el cuerpo torcido, inmóvil, de una forma que no era natural. La cabeza ligeramente girada, el cabello pegado, parte del rostro oculto. Eso hizo que el aire desapareciera de sus pulmones.
No hubo grito, no hubo reacción inmediata, solo un vacío extraño, pesado, como si el cuerpo hubiera entrado en shock antes de que cualquier emoción pudiera salir. Después de algunos segundos que parecieron mucho más largos, la respiración volvió de forma descontrolada, aspirando aire con fuerza, casi como si se estuviera ahogando. Dio un paso hacia adentro, luego otro, sin darse cuenta exactamente de lo que hacía. El suelo estaba resbaladizo y casi perdió el equilibrio, apoyando la mano en la pared. Para no caer, no podía apartar la mirada de ella, pero al mismo tiempo parecía que no estaba viendo realmente, como si fuera una imagen distante, desconectada de la realidad. La mente empezó a acelerarse de repente, pensamientos atropellados, intentando entender, intentando encontrar sentido. Se agachó cerca del cuerpo, dudando, con miedo de tocar, pero al mismo tiempo incapaz de alejarse. La llamó en voz baja, una sola vez, casi como una prueba, como si aún hubiera una mínima posibilidad de respuesta, pero no llegó nada. Solo el silencio pesado y el sonido irregular de su propia respiración, resonando en ese espacio pequeño. La realidad empezó a caerle de golpe, sin preparación. Extendió la mano con vacilación y tocó el brazo de ella, ya frío, rígido de una forma que no dejaba dudas. En ese momento, su cuerpo reaccionó de manera casi violenta, un temblor subiendo desde las piernas hasta el pecho, los dedos tensándose, la visión volviéndose un poco borrosa por unos segundos. Retiró la mano como si se hubiera quemado, pero ya era tarde. La sensación había entrado por completo. El pensamiento llegó seco, directo, imposible de ignorar. Ella estaba muerta. Aquello no parecía real, pero al mismo tiempo era demasiado concreto como para negarlo. Se llevó la mano a la cabeza, presionando con fuerza, como si eso pudiera ordenar todo, pero solo lo empeoraba. La respiración empezó a fallar de nuevo, corta, irregular, y un sonido bajo salió de su garganta sin control, algo entre un gemido y un intento de hablar. No lloró de inmediato. Primero llegó la desesperación cruda, de ese tipo que ni siquiera sabe hacia dónde ir. Fue en ese estado que notó otro detalle que hizo que todo se volviera aún más pesado. Había un objeto en el suelo, cerca de la mano de ella, parcialmente cubierto de sangre. Tardó unos segundos en identificarlo, pero cuando lo hizo, sintió que el estómago se le volteaba por completo. Era un cuchillo de la propia cocina. El mango le resultaba familiar, gastado por el uso, algo que veía todos los días. Eso trajo una nueva capa de confusión, casi peor que la escena en sí. ¿Cómo había llegado eso allí? ¿Qué había pasado realmente? Su mente empezó a buscar recuerdos desconectados de la noche anterior, intentando encontrar cualquier señal, cualquier cosa fuera de lo común, pero todo parecía demasiado normal. Esa contradicción empezó a asfixiarlo. La sensación de que algo muy malo había ocurrido, pero que él no lograba alcanzar, solo aumentaba. Miró de nuevo a su madre, luego al cuchillo, luego alrededor, como si las respuestas estuvieran escondidas en algún pequeño detalle que aún no había notado. Fue cuando intentó levantarse que notó algo aún más perturbador. El borde de sus pantalones cortos estaba manchado. No era una mancha grande, pero era evidente, oscura, ya medio seca. Se quedó unos segundos mirando eso sin entender, como si estuviera viendo algo que no le pertenecía. Llevó la mano lentamente hacia la pierna y tocó, sintiéndola. Textura pegajosa que ya empezaba a endurecerse. Todo su cuerpo reaccionó al instante, un frío subiéndole por la espalda y extendiéndose por el cuello. Eso no estaba allí antes, estaba seguro. Su mente empezó a girar demasiado rápido, sacando imágenes sueltas de la madrugada. Sensaciones desconectadas, un cansancio extraño al despertar, ese ruido que había ignorado. Dio un paso atrás, como si intentara alejarse de sí mismo, como si eso no pudiera estar ligado a él de ninguna manera. Pero cuanto más intentaba negarlo, más crecía la sensación de que algo muy malo estaba directamente conectado con él. Su respiración se volvió más pesada, más fuerte, y llevó las manos al rostro, presionando los ojos con fuerza, como si pudiera borrar todo aquello por unos segundos. Fue entonces cuando otro recuerdo surgió, esta vez más nítido, más concreto. Un momento rápido de la madrugada, él levantándose de la cama sin entender bien por qué.
El cuerpo medio automático, la casa oscura, el suelo frío bajo. Los pies. No recordaba lo que había hecho después, pero la sensación de ese momento era clara, no era un despertar normal. Había una urgencia extraña, una tensión en el cuerpo, algo fuera de lo común. Abrió los ojos de nuevo, jadeando, mirando el baño frente a él, su madre caída, el cuchillo en el suelo. La cabeza empezó a doler, una presión creciente, como si la mente intentara bloquear algo más profundo. Susurró no casi sin darse cuenta, más de una vez, como si repetir eso pudiera alejar. La posibilidad que empezaba a tomar forma dentro de él. Se quedó allí por un tiempo imposible de medir, atrapado entre lo que veía y lo que empezaba a entender. Su cuerpo ya no respondía bien, los movimientos eran lentos, como si cada decisión exigiera un esfuerzo enorme. Fue entonces cuando notó otro detalle que hizo que su estómago se hundiera por completo. Había un pequeño corte en su propia mano, cerca del pulgar, algo que no recordaba haberse hecho. No era profundo, pero estaba sucio, mal, cicatrizado, con restos oscuros alrededor. Eso encajó de inmediato con el resto, sin dejar espacio a la duda. Empezó a temblar más fuerte, mirando su propia mano como si no fuera suya, como si estuviera viendo algo extraño pegado a su propio cuerpo. Su mente intentó retroceder de nuevo, negar aquello, pero ya no tenía suficiente fuerza. Las piezas estaban allí, todas dispersas, y aunque no tuviera el recuerdo completo, el resultado estaba delante de él. Se apoyó lentamente contra la pared y empezó a deslizarse hasta sentarse en el suelo, sin apartar la mirada de su propia mano. La culpa llegó de una sola vez, pesada, sofocante, sin espacio para el razonamiento. No era una conclusión lógica, era una sensación física, aplastante, que lo invadió por completo. La respiración volvió a fallar, pero ahora venía acompañada de un sonido atrapado en la garganta, algo que intentaba contener, pero ya no podía. Se llevó las manos al rostro y finalmente se derrumbó, no en un llanto fuerte, sino en un colapso silencioso, el cuerpo encogido, temblando sin control. Las imágenes seguían apareciendo en flashes, ahora un poco más claras, su madre de pie en la cocina, un movimiento brusco, quizá un empujón, luego el cuchillo. No había una secuencia clara, pero había suficiente. Repetía no recuerdo casi sin voz, como si eso pudiera aliviar el peso, pero no lo hacía. La sensación de haber perdido el control en algún momento de la madrugada, de haber hecho algo irreversible sin plena conciencia, empezó a aplastarlo por dentro de una manera de la que no había escape. Se quedó allí en el suelo por un tiempo demasiado largo, el cuerpo agotado, la mente girando sin parar, como si estuviera atrapado dentro de su propia cabeza. En algún momento intentó levantarse, pero las piernas fallaron en el primer intento. Cuando lo logró, fue más por impulso que por decisión consciente. Caminó hacia el fregadero de la cocina casi en automático. Abrió el grifo y metió las manos bajo el agua, frotando con una fuerza exagerada, como si pudiera arrancar cualquier rastro de lo que había ocurrido. La piel empezó a enrojecerse, irritada, pero no se detenía. Miraba fijamente sus manos, respirando con dificultad, como si eso fuera a resolver algo, pero no lo hacía. Cada segundo solo dejaba más claro que no había forma de volver atrás. El agua corría, llevándose la suciedad, pero no se llevaba la sensación que se había instalado dentro de él. En un momento, dejó de frotar y se quedó allí, inmóvil, con las manos aún bajo el agua, mirando sin realmente ver. Fue entonces cuando un pensamiento más concreto empezó a formarse, atravesando el caos. Necesitaba hacer algo. Eso no iba a desaparecer por sí solo. La casa, el cuerpo de su madre, el cuchillo, todo estaba allí, esperando una decisión. Pero cualquier camino parecía imposible. Huir pasó por su mente durante unos segundos, pero se desvaneció rápido, sin fuerza. Sabía que no iba a llegar lejos, ni física ni mentalmente. Quedarse también parecía insoportable, como si cada segundo dentro de esa casa lo aplastara un poco más. La respiración volvió a acelerarse cuando miró hacia el pasillo, evitando mirar directamente el baño. La realidad seguía allí, intacta, pesada, imposible de ignorar. Se pasó la mano por el rostro, sintiendo el sudor frío, y se quedó unos segundos quieto,
intentando reunir algún tipo de valor que ni siquiera sabía si aún tenía. El mundo afuera seguía normal, pero allí dentro, todo ya se había roto de una forma que no tenía arreglo. Tomó el celular con la mano aún húmeda, casi resbalando entre los dedos, y se quedó unos segundos mirando la pantalla sin poder actuar. El número de emergencias estaba allí, simple, accesible, pero parecía distante, como si exigiera una decisión para la que aún no tenía fuerzas. Su dedo quedó suspendido sobre la pantalla, temblando, mientras su cabeza seguía llena, pesada, con pensamientos que iban y venían sin parar. En algún momento, sin pensarlo más, presionó. Se llevó el aparato al oído y escuchó el tono, cada segundo pareciendo demasiado largo. Cuando atendieron la llamada, no pudo hablar de inmediato. La voz no salía. Necesitó unos segundos hasta poder soltar algo bajo, confuso, diciendo que necesitaba ayuda, que había ocurrido algo grave. Las palabras salían entrecortadas, sin orden, y aún así era lo máximo que podía hacer en ese estado. Mientras hablaba, sus ojos ya estaban perdidos, sin enfoque, como si ya no estuviera completamente allí. Después de colgar, no volvió al baño. Se quedó en la sala, de pie, mirando a la nada, esperando un tiempo que parecía no pasar. Su cuerpo aún temblaba levemente, pero ahora era un cansancio profundo el que dominaba, como si todo hubiera sido drenado de una sola vez. Cuando escuchó el sonido distante de la sirena acercándose, sintió una opresión en el pecho diferente, no de duda, sino de confirmación. Eso iba a volverse real para todos, no solo dentro de su cabeza. Se pasó la mano por el rostro. Una vez más, intentando recomponerse, pero ya no había nada que ordenar. La puerta seguía abierta, la casa expuesta, y él allí en medio, sin poder salir ni retroceder. Cuando empezaron a oírse voces del lado de afuera, no se movió. Solo se quedó esperando, con la sensación pesada de que ese día nunca iba a terminar realmente, de que aquello iba a seguir dentro de él, repitiéndose, sin descanso, mucho después de que todo hubiera terminado por fuera.